Gloria al Señor, soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso. Aquí estamos en tu presencia una vez más, porque queremos buscar tu palabra para fortalecernos en la fe. Tu palabra es la que nos guía y nos orienta. Tu palabra nos purifica y nos santifica. Señor, que no seamos sordos a tu voz, y que tu Espíritu Santo que obró en los apóstoles obre en nosotros, para que así nuestra vida sea transformada y seamos testigos del Evangelio del mundo. Divino Espíritu de Dios, ven y impregna este lugar y a cada uno de nosotros de tu presencia. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién va a leer usted? Bien, hermanos, el lema del Congreso es: la Iglesia, fundamento y base de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia, fundamento y base de la verdad. Hemos venido mirando lo que es la Iglesia y la importancia o la misión que Cristo le da a la Iglesia, y cómo todos ustedes y yo debemos llevar esa misión en la Iglesia. Ahorita en este momento yo quiero que miremos lo que dice Efesios 3, 20, 21. Y allí vamos a enfocar, sabiendo que la Iglesia es fundamento y base de la verdad, y observando lo que le dice Pablo a los cristianos allá en Éfeso. En Efesios 3, 20, 21, comencemos entonces la reflexión de esta tarde. Escuchemos. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. A Dios la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Si observan ustedes que la Iglesia está unida a Cristo, para San Pablo, a Dios se le da la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Dice, por todas las generaciones y todos los tiempos. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Que nunca Dios va a cambiar la Iglesia, porque dice: a Dios le da la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Que Dios va a dejar la Iglesia para que la verdad llegue a todas las generaciones y a todos los tiempos. Aquí no dice: a Dios la gloria en la Iglesia hasta que la gente se porte mal. Cuando ya la gente se porte mal, ya la gloria no será a Dios en la Iglesia. Dios va a cambiar la Iglesia y va a fundar otra Iglesia. A Dios la gloria en la Iglesia. Y Cristo Jesús dice: por todas las generaciones, de malos y buenos, por todos los tiempos. Y termina diciendo: amén. Así es y así será. Ayer mirábamos que el diablo quiere destruir la Iglesia porque la Iglesia es columna y base de y el diablo es el padre de toda mentira. Entonces va a chocar contra la Iglesia.
Y el diablo, como es padre de toda mentira, dice, Dios va a destruir la iglesia, y Dios destruyó la iglesia porque resulta que la iglesia se prostituyó, porque la iglesia pecó, porque la iglesia se acaba a causa del pecado. Y vamos a ver que la Biblia no dice eso. Eso es mentira de Satanás. Él es padre de toda mentira. En la Biblia no dice, a Dios la gloria en la iglesia hasta que la gente comience a pecar. Cuando la gente comience a pecar, ya no se le da la gloria a Dios en la iglesia. ¿Entiendes? Y hoy ustedes ven por los escándalos que hay dentro de la iglesia, que la gente se está saliendo de la iglesia, los niños en la fe, y los protestantes están haciendo fiesta. Y hoy un saludo para los de Argentina. Pero hay católicos de puro nombre en Argentina que se están saliendo de la iglesia y están motivando a otra gente a salirse de la iglesia con excusas satánicas. Es que en la iglesia hay pecado. Y a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que en la iglesia no hay pecado? Yo voy a mostrarles a ustedes hoy que a Dios se le da la gloria en la iglesia, a pesar de que la iglesia es pecadora. Porque Cristo escogió la iglesia así, hombres pecadores. Lo voy a mostrar primero cuando Jesús funda la iglesia. Jesús la funda, ustedes ya la saben, en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que dejaste quedará atado, lo que dejaste quedará desatado. Ni el diablo la podrá vencer. En el versículo 16 del 20 en adelante, versículo 21, ustedes verán lo que sucedió. Acaba de fundar la iglesia en el versículo 18. 3 versículos más, encontramos una realidad. Funda la iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el versículo 21 dice: a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios, no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Escuchen, acaba de fundar la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y ahora qué le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Jesucristo, ¿qué nos está diciendo teológicamente allí? Que en la iglesia que Él fundó hay hombres pecadores. Que incluso el Papa es pecador. Pero que Él no va a destruir la iglesia, no va a acabar la iglesia, no va a cambiar la iglesia por otra, porque haya hombres pecadores, porque Él que la fundó sabía que era pecadores. El mismo Pedro viene a ser un instrumento de Satanás para Cristo. Apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. De modo que según la Biblia, teológicamente, en la iglesia de Jesucristo hay hombres pecadores. Ahora, vamos a ver lo que dice la misma Sagrada Escrituras en San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Ustedes y yo vamos a escuchar cómo dice las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 13, versículo 24. Jesús les propuso otra parábola. Aquí está la parábola. Por favor, respiren profundo porque aquí viene. Yo quiero que ustedes gusten este caramelo. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. ¿Una figura de qué? Aquí tienen un ejemplo, una figura del reino de los cielos. El reino de los
que es santo, el cielo es santo, el reino de los cielos es santo, puro. Pues de aquí tienen una figura. Vamos a ver si en ese reino de los cielos hay hombres pecadores o no. Vamos a ver, porque los protestantes dicen, es el reino de los cielos, es la iglesia y ahí no hay pecado. ¿No hay pecado? Vamos a ver qué dice el maestro. Porque aquí dice, miren una figura del reino de los cielos, donde todo es, según los protestantes, puro, donde no hay pecado, porque esa es la iglesia, la figura del reino de los cielos, aquí en la tierra, es la iglesia. Y vamos a ver si hay o no hay pecado. Ponga cuidado. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Ah, eso sí. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Buena semilla, sembró. Dale. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Epa, acaban de oír. El reino de los cielos se parece a un campo. Un hombre siembra la buena semilla, pero viene el enemigo y siembra ¿dónde la sembró? Ahí, en ese terreno, en el terreno del reino de los cielos, que es la iglesia. Ahí el enemigo viene y siembra cizaña, mientras los trabajadores dormían. Se lo traduzco en castellano. Ese campo es la iglesia. Ese que siembra la buena semilla es Jesucristo. Esos trabajadores que dormían sí, los católicos que no han querido practicar el evangelio ni predicar el evangelio, sí, duermen. Viene un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, y siembra cizaña. ¿Y quién es la cizaña? Aquellos hombres y mujeres dentro de la iglesia que dan mal testimonio, que dan escándalo. Aquellos hombres y mujeres dentro de la iglesia que se salen y fundan sectas, otros grupos, o como lo están haciendo en Argentina, muchos miembros de la iglesia que están animando a otros y repartiendo papeles para que se salgan de la iglesia católica, porque ahí hay pecado. No, así no es. Esos son los enemigos. Ya lo van a ya van a escuchar la explicación. Yo me le estoy adelantando. Escuchen. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Cuando el trigo creció, cuando en la iglesia va surgiendo, aparece también la cizaña. Cuando ustedes y yo estamos trabajando por el reino de Dios, aparece ¡boom! Explotan por allá un escándalo. Por allá otros hacen otra cosa. Y usted dice, ¿y qué está pasando? Está apareciendo la cizaña. Porque cuando sale el trigo no sale solo, también aparece la cizaña dentro de la iglesia. Siga. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón. Entonces los evangélicos fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? La iglesia, si es la de Cristo, tiene que ser santa. No tiene que tener pecado, no tiene que haber hombres pecadores. ¿De dónde pues viene esa cizaña? No puede haber cizaña porque allí es pura la gloria de Dios y más nada. Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieren que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón. No, dijo el patrón. No, dijo el patrón. ¿O no? El patrón dijo que dejara la cizaña con el trigo. Y escuche. Déjenos crecer juntos
hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Explicación. Porque los hermanos separados están diciendo, señor cura, eso lo está inventando usted. Pues no. Ahora lo va a explicar el mismo maestro. Versículo 36. El maestro. Si lo dice el maestro, no le paren ustedes a los protestantes. No me hagan caso a mí. Háganle caso al maestro. Explicación. Versículo 36. Óiganlo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron. Los discípulos se le acercaron y le dijeron. Vamos a ver qué le dijeron. Explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Alabado sea Dios. Para que los protestantes no nos engañen. Para que no nos caigan las mentiras. Para que ustedes vean en el medio del mundo cómo la gente no quiere escuchar la palabra de Dios y andan engañados, diciendo que hay que arrancar el trigo, la cizaña. Explíquenos la parábola de la cizaña y el trigo. Y aquí viene, escúchenla. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el que siembra la semilla buena. Vale. El campo es el mundo. El campo es el mundo donde nosotros vivimos, ¿verdad? Que está el reino de Dios, que es la iglesia. Siga. La buena semilla es la gente del reino. ¡Ah! Aquí está. La buena semilla es la gente del reino. Gente, la buena semilla es gente, personas. La gente del reino. Los católicos. La gente del reino. La maleza es la gente del maligno. ¡Ah! La maleza también es gente. Pero no es la del reino, no es de la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Cristo dejó la iglesia porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la. Ahora, en el mundo está la iglesia, pero también hay cizaña. ¿Y quién es la cizaña? La gente del mundo. Esa gente del mundo que anda diciendo que hay que acabar con la iglesia católica. Esa gente del mundo que hay dentro de la iglesia católica que dice, vámonos a evangélicos. Esa gente del mundo que está dentro de la iglesia católica y que están dando escándalo dentro de la iglesia. La gente del mundo, repítalo. La maleza es la gente del maligno. Se cuela, se mete gente del maligno en la iglesia, en los grupos de apostolado, o no, en los seminarios, o no. Ustedes no se han encontrado curas que usted dice, ¿cómo este llega a ser cura? ¿Por qué este no se va a limpiar zapatos o se va a otra cosa? Sí, y usted dice, suma, resta, multiplica y divide, este no le da. ¿Cómo este puede ser cura? Ah, porque se cuela, el enemigo mete la cizaña. Yo una vez fui a un seminario, llegué al seminario, me dijeron los seminaristas que querían hablar conmigo, que querían que les diera una enseñanza, y fui de una enseñanza. Sorpresa. En tercer año de filosofía, un muchacho de tercer año de filosofía se paró y me dijo, lo que usted está diciendo es mentira. ¿Sí? ¿Por qué? No, que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Como un protestante. Y yo dije, pensé que me estaba echando broma. Y me puse a explicarle, y digo, bueno, con él que me ayude a hacer preguntas, yo lo voy respondiendo y aquí vamos aclarando las cosas. Pero me imaginé que era una broma. Terminé, el hombre me hablaba con mucha seguridad, con mucha firmeza. Cuando terminé,
Me llamó aparte y me dijo, yo quiero hablar con usted. Ajá. No, lo que pasa es que yo estoy un poquito así medio confundido. ¿Cómo confundido? Yo por lo que usted acaba de decir. Le dije, ¿confundido por lo que acabo de decir? Yo, claro. Yo le voy a decir la verdad. Ya que usted no es de este seminario, yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo soy evangélico. Y a mí me mandó el pastor Julano de tal parte, a que me metiera al seminario, para saber cosas del seminario, para poder atacar al seminario. Pero lo que usted acaba de decirme me tambaleó. Dentro del seminario, colaos. ¿Sí? El enemigo es el que siembra la cizaña. Otra vez, repítalo. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Hay que esperar que llegue ¿Quiere que arranquen el trigo? No, hay que esperar que llegue la cosecha. Se agarra el trigo y se agarra la cizaña. El fin del mundo, cuando llegue la pelona. Y los segadores son los ángeles. Los segadores de los ángeles. Paren la oreja, por favor. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Los malos católicos, los malos curas, los católicos que se salieron a fundar sectas, los protestantes, y ahorita en Argentina, los que se están saliendo de la iglesia y están motivando a otros a salirse. Maleza, sembrada por el diablo. Siga. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos. Pongan la lupa, otra vez. Ellos recogerán de su reino todos los escándalos. Otra vez. Estos recogerán de su reino todos los escándalos. ¿No han escuchado ustedes los escándalos que hay dentro de la iglesia? Que la gente está escandalizada. Dice Jesús, tranquilo, los escándalos tienen que existir. Y no se debe arrancar la cizaña. Al final yo me encargo de los escándalos. Yo los quemo. Otra vez. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Todos los escándalos y todos los que obraban el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente. Ahí es cuando ya Dios va a hacer justicia. Ahí es cuando, pero no dice que Dios va a venir antes a mandar a Martín Lutero o a mandar a los evangélicos para que funden otra iglesia, no. Dice el reino de los cielos se parece a un campo donde se siembra la buena semilla, el diablo viene y siembra cizaña, déjelo que crezcan juntos, al final yo agarro los que escandalizan y me los llevo y les doy su merecido. Entonces el católico cuando lee la Biblia sabe que debe haber, a ver si no hubo escándalos en el tiempo de Jesús. ¿Habrá algún maestro más maestro que Jesucristo? No. Y sabe que ese maestro escogió 12 discípulos, los hizo apóstoles, los nombró sacerdotes para que ofrecieran los sacrificios de la nueva alianza, para que fueran a predicar. Y de esos 12, uno cometió el escándalo más grande de la historia del cristianismo, más grande que cualquier escándalo. Y ese fue formado por el mismo Jesucristo en persona. Él mismo lo formó y cometió el escándalo más grande que cualquier sacerdote del mundo. Vendió por 30 monedas a Dios. Lo vendió. Qué tremendo escándalo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? De ese, el Hijo del Hombre ha de ser entregado. Pero hay de aquel. Más le valdría no haber. ¿Qué escándalo más grande el de Judas? Más le valdría no haber nacido. Un gran escándalo. Luego, para completar el escándalo, fue y se ahorcó. ¿Se imaginan al su párroco que llegue a ahorcarse?
¡Qué escándalo! Eso le pasó a Judas. ¿Y sabe quién lo había formado? Jesucristo. ¿Qué está diciendo la Biblia teológicamente? Que en la iglesia de Jesucristo siempre habrá escándalos. Y quiere que saquemos a la cizaña. No, dedo que al final yo agarro los escándalos y agarro todos estos pecadores y yo me arreglo con ellos. Pero ustedes no. Jesucristo nos está mostrando entonces que sí hay escándalos dentro de la iglesia. El diablo, padre de toda mentira, dice el diablo, haz con la iglesia de Jesucristo, no hay pecado, no hay pecadores. Vamos, llévenme a esa iglesia a ver. La iglesia evangélica, ¿no hay pecado? ¿No hay pecadores? Lo que pasa es que los evangélicos son como el gato y los católicos como el perro. Los dos hacen pupú, pero el perro hace pupú y se va y la deja ahí. El gato hace pupú y tapa. Así son los protestantes, tapan. No es que no hayan escándalo, es que tapan. En cambio en la iglesia católica no se tapa. Vamos, el católico reconoce que es pecador, pide perdón, se confiesa. El protestante no se confiesa porque no tiene pecado, entre comillas, que no tiene pecado. Entonces la Biblia dice que sí hay escándalo dentro de la iglesia. Sin embargo, esa es la iglesia de Jesucristo. Por eso ustedes verán que allá en Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, San Pablo le va a decir a los hermanos de Éfeso, le va a decir que en la iglesia hay pecado, ¿sí? Hay pecado, pero que Jesucristo viene a salvar precisamente a esa iglesia que está llena de pecado. ¿Qué es pecadora? Vamos a escuchar. 23 en adelante. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. De la iglesia, Cristo es cabeza de la iglesia. Pecadora, pero Cristo es cabeza de la iglesia. Cuerpo suyo. Cuerpo suyo, está unido a Cristo. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Del cual es asimismo Salvador. A ver, del cual es asimismo Salvador. Pregunto, ¿Salvador de quién? ¿De quién? Pregunto, respiren profundo. ¿Cristo es Salvador de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Pero si la iglesia no tiene pecado, ¿cómo es Salvador? ¿Usted viene a salvar algo que ya está salvo? No es Salvador. Si usted viene a salvar la iglesia, Cristo es Salvador de la iglesia, quiere decir que en esa iglesia sí hay pecadores, porque si no, ¿cómo Cristo lo va a salvar? Pongan cuidado. ¿Otra vez? El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es Salvador de la iglesia, de modo que la iglesia es pecadora. Él es su Salvador. Cuando Él la salva, entonces la iglesia es santa. Por eso decimos que la iglesia es santa y pecadora. La iglesia es santa y pecadora. Es pecadora porque estamos llenos de pecado, somos pecadores. Es santa porque el que la fundó y el que la santifica es el santo y lo prometió. Él la santifica. Siga. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche, ¿para qué se entregó por ella? Paren la oreja. Y después de bañarla en el... ¿Después de qué? Bañarla. ¿Cuándo se baña usted? ¿Cuando está limpio? Después de bañarla, la iglesia debe ser bañada. Él la baña.
Él la limpia, Él la purifica. Escuche, después de bañarla. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla. Para purificarla. La iglesia tiene que ser purificada. La iglesia se está purificando. Oh, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que la iglesia está siendo purificada. Por eso los ataques, la iglesia tiene que ser purificada. Por eso los escándalos, porque tiene que ser purificada. La Biblia dice que es como cuando se poda un árbol. Hay que podarlo, pero eso duele, eso cuesta. Y la iglesia está pasando por una poda, está siendo purificada. Y nosotros tenemos que aceptar esa purificación de la iglesia. Que Dios nos está purificando, que nos cuesta. Nos duele cuando vemos escándalos de sacerdotes. Sí, pero Dios está purificando. ¿Por qué están poniendo mano dura contra ellos? ¿O no? Sí, y tiene que ser así. Y no duele, pero tiene que ser purificada. Y tiene que ir también, además, podando esa iglesia. Los hermanos separados piensan que esa iglesia no puede ser purificada y no debe ser limpia porque no hay pecado en ella. Y eso es mentira. Ustedes y yo debemos ver que verdaderamente dentro de la iglesia de Cristo hay hombres pecadores y hay hombres que ya Cristo ha ido purificando a través del sacramento de la confesión. Bien, entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes vean y no se dejen engañar de lo que los hermanos andan diciendo y de lo que el mundo anda haciendo. El diablo piensa que va a destruir la iglesia. El mundo piensa que va a destruir la iglesia. Y eso no es verdad. Eso no es correcto. Yo les invito a que ustedes tengan paciencia, de que ustedes sean capaces de mirar dentro de la iglesia cómo la iglesia cada día va fortaleciéndose a pesar de que pase por cañadas oscuras, a pesar de que pase por desiertos como pasó el pueblo de Israel, a pesar de que pase por pruebas, por tormentas como pasaron los apóstoles allá en el mar. A pesar de eso, la iglesia es la de Cristo y Cristo está ahí con la iglesia. No la abandona. Siempre está ayudando a la iglesia. Y debo recordarles que hay una campaña a nivel mundial contra el Papa. Una campaña a nivel mundial contra el Papa. El diablo ha movido las fichas de él para atacar al Papa. Y ustedes y yo como católicos debemos mantenernos firmes en la fe. Debemos amar siempre esta iglesia, amar al Papa. No permitir que la gente venga a hablarnos mal de ese pastor que Cristo dejó dentro de la iglesia. Rechacemos todo eso que viene en contra del Papa. No, un católico no puede estar de acuerdo con eso. Un católico tiene que saber, o soy católico o qué soy. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que decidirme. O soy o no soy católico. Si no lo decidimos, entonces, hermanos queridos, no sabemos si somos chicha o limonada. Bien, yo me siento un poquito mal. Y entonces no puedo continuar. Si hay chance otro día, pues doy chance, pero no, me siento mal.